Om. Jnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namashrishtam Manumapi Satchiputram Atraswarupam Rupam Tasya Grajamurupurim Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Giriparam Maho Radhikamadhavasam Prapto Yasya Pratita Gripaya Shri Gurum Tamnatasmi Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Nikhila Shruti Moli Ratnamaladiti Nirajita Padapankajanta Aji Mukta Gulerupashyamanam Paritashvam Harinam Samshrayami Anarpita Charim Chirat Karunaya Kalaham Shamarpaitamunnata Balarasam Savakti Shriyam Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipita Sada Hridaye Khandareshpurato Vasachinandana Ajanulambita Bujjo Khanakavadato Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dhyavaro Jugadharma Palam Vande Jagat Priyakaro Karunavataru Ladini Shakti Swarupai Gauranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhara Namastute He Krishna Karuna Sindhudina Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Radhe Vrindavanadishe Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadabja Dasyanmayam Pradiyatam Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Kiptashtakamadittarangamadhe Kripamai Tvam Sharanam Prapalam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Srila Gurudev ki jai Sriman Mahaprabhu ki jai Shri Harinam Sankirtan ki jai Gaur Bhakti Gaur Pramanand Hari Hari Bol. So, Entonces, pranam to all of you. reverencia a todos ustedes. Good morning from Buenos días desde Raleigh, norte de California. Desde aquí ayer, So here we are preparing ourselves for the preparándonos Vyasa para Puja. el Vyasa Puja de mi Guru Maharaj mañana, Punim, day after el tomorrow. Gauru Purnima después, el día que sigue y todas las actividades que hagan acá. You here physically Y or veo algunos de ustedes físicamente o Sumikali, súmicamente a través de Zoom. before all this Pero activity, antes de todas estas actividades, queremos compartir con ustedes unas noticias que ustedes ya deben saber en conexión official, if you will, launch con my el lanzamiento oficial de mi primer libro llamado Inherente o Heredado, el Bhakti en la Jiva de acuerdo a la Gaudiya Vedanta. Esta es la copia impresa primera que tengo acá. Esta es la que yo tengo y para entregársela a mi Guru Maharaj como una ofrenda, como un regalo de cumpleaños mañana. Entonces, hoy oficialmente estamos lanzando el libro que ya está disponible en Amazon para quienes quieren tenerlo.
Voy a mostrar el link acá, el, el link donde ustedes lo pueden adquirir. Ahí está el link. Como pueden ver, hay tres formatos. Hardcover, que es duro, tapa blanda y Kindle, en la versión electrónica. Por supuesto que voy a tener unas copias aquí en Norte de Carolina y en la gira que voy a hacer aquí en Estados Unidos. Y el punto es que hoy es el día oficial del lanzamiento. Y de forma interesante, como ustedes saben, algunos, hay una traducción en español para quienes se quieran conectar allí. El punto es que estamos planeando tener el libro en español también y ya empezamos a hacerlo y vamos a ver cuánto nos va a llevar. Esperemos que no dure más de unos meses y para tener esta versión en español. Para aquellos que quieren tener más información sobre el contenido o cualquier cosa, hoy vamos a hablar algunas cosas, algunos pensamientos y también hay ese www.bhakti-en-la-jiva, es esa página donde tenemos diferentes clips, diferentes resúmenes, reseñas. Y entonces hoy, básicamente, como ustedes pueden imaginar, es la primera vez que yo escribo un libro y la primera vez que lanzo un libro en mi vida. Y lo que estoy haciendo que en esta particular reunión de hoy es primera vez en mi vida. Entonces, voy a compartirles mi experiencia de escribir un libro y de escribir acerca de este tema en particular y tener cierto retroalimentación durante todo este periodo de escribirlo, alrededor de 3 años o algo así, desde la primera concepción y hasta tener el producto que ya tenemos acá. Entonces, de alguna forma, la noción vino a mí. Yo estaba en la idea de escribir y escribir. Sabemos que muchos autores y muchos escritores se expresan de cierta forma y tener un hijo es como tener un hijo. Y ustedes han escuchado quizás esto. Y en mi caso, quizás es mucho más particular puesto que soy Swami y técnicamente hablando no puedo tener hijos biológicos, pero de alguna forma puedo tenerlos. Entonces voy a través de la experiencia de Vatsalya literaria en este caso, escribiendo un libro. Y se ha expresado de esta forma para mí. Entonces, ese es mi primer libro. Hay mucho aprendizaje, se ha aprendido mucho en ese proceso, a menos que uno entre en la dinámica de escribir un libro, no podemos entender o vislumbrar todas las implicaciones de hacerlo. No solamente en un sentido técnico, sino en muchos sentidos, muchos aspectos que han habido de transformación, reconversiones, digámoslo así, de formas más profundas en relación con toda nuestra tradición. Entonces esta idea me vino, es una situación especial y todas estas etapas que están, por ejemplo, en el nacimiento de un niño. Estaba yo con la preconcepción. Cuando tenemos una preconcepción, cuando de dos partes se ponen de acuerdo para traer a un bebé. En este caso, mi preconcepción de este niño, básicamente, es recibiendo la sugerencia de los acharyas de que yo escribiera un libro sobre esto. Puesto que yo había escrito unos artículos inicialmente en español algunos años anteriormente
Y luego yo escribí uno largo en español, como de 20 páginas o algo así. Y, y alguien sugirió que debería escribir en inglés unos artículos, una serie de artículos sobre esto, sobre este tema. Entonces hice eso y luego vino el consejo de que debería escribir, hacer un libro de este tema. No es, no es simplemente creer y querer hacer un libro y ya está ahí, sino que nosotros en nuestra escuela estamos buscando siempre las bendiciones de nuestros sadhus, de nuestros bienquerientes, y esto hace parte de la preconcepción, del estado de la etapa de la preconcepción, teniendo el refugio necesario, la necesaria conexión para cualquier cosa de las cosas que yo voy a hacer y que sea fructuosa. Esa es la parte de la preconcepción del niño. Luego vino la etapa de la concepción, de concebir cómo tenía estos artículos, estos artículos no podía simplemente hacer copiar y pegar y ya, de forma inocente. Tenía 11 artículos, simplemente podía haber hecho 11 artículos a partir de esos artículos, 11 capítulos, pero, como se dice a veces, si tú quieres hacer algo bueno realmente, tienes que realmente esforzarte. Los artículos no se volvieron los capítulos, por supuesto. El libro se amplió como 3, 4 veces más de lo que yo pensaba, diferentes detalles, con diferentes profundidades. Y entonces empecé a pensar qué escribir, cómo escribirlo, antes de escribirlo. Y luego vino, después de la concepción, y después viene el estado de la impregnación, si podemos llamarlo así, que es el hecho de escribir el libro. Es un estado muy interesante, si queremos ponerlo así, hace 3 años, cuando el COVID empezó en ese momento. Yo estaba viajando de Argentina a Estados Unidos con la idea de estar un mes allí, y entonces duré 6 meses allí porque los bordes estaban completamente cerrados, y entonces el proyecto se empezó a manifestar. Estaba yo ahí, localizado en ese lugar, y empecé a escribirlo. Después de recibir, por supuesto, el consejo, las bendiciones, la preconcepción, y esto se volvió parte de mi sadhana diario, y empecé a escribir como 3, 4 horas en la mañana, antes del almuerzo, y de pronto en la tarde, 1, 2, 3 horas, dependiendo del día. Entonces, algunas veces, un día, a veces yo escribía 8 horas, a veces 6 horas, por lo menos. Si tú puedes multiplicar 8 horas, 6 horas, todos los días, por lo menos por un año y medio, eso se vuelve, como ustedes pueden pensarlo, parte de ustedes mismos. Se vuelve algo, hay un hábito que se forma, una, todos estos hábitos y acciones se vuelven la personalidad de uno. Debo confesar que después de terminar la parte principal de la escritura, después de hacerlo por tanto tiempo, yo sentí cierta clase de limbo, porque gastaba todos los días 6 horas, 8 horas, y me gustaba mucho, y trataba de conectarlo de forma artísticamente, porque escribir es una forma de creación, es una forma de expresar nuestra kriya shakti, nuestra energía de creatividad. Y para mí esto tiene que ver siempre con algo muy importante en mi vida, hace parte muy importante en mi vida. He escrito muchos artículos, y también hago música, siempre estoy relacionado con la creatividad, y ahora tomó esta forma especial. Y cuando terminé esto, me dije, ¿qué ahora? ¿Voy a seguir escribiendo? ¿No voy a seguir escribiendo?
voy a seguirlo haciendo parte de mi vida, día a día, como parte de mi sadhana diario, en el servicio a Sri Guru y a los Vaishnavas, y lo pedí a mi Guru Maharaj, y él me dio su aprobación, sus bendiciones para tratar de servir a los Gaudiya Vaishnavas. Entonces, interesantemente, después de terminar el libro, tuve una idea para un segundo libro que vino a mi mente, y aún está en mi mente, y no ha empezado oficialmente, porque prefiero cerrar un capítulo en el momento adecuado, pero ya tengo 60, 70 páginas de notas para el segundo libro. De alguna forma, alguna inspiración ha venido y por supuesto, alguna misericordia y bendiciones están llegando, y si las bendiciones están allí, ese es el principio activo. Esa es la única cosa que se requiere. Por supuesto, tengo que hacer mi parte, pero lo principal, el principio activo es lo que viene de arriba. De esta forma, la impregnación, el estado de impregnación se volvió en mi sadhana diario. Luego la gestación vino y luego yo empecé a hacer mucha investigación, correcciones. Voy a explicar un poco más esto. Y recibí mucha ayuda en conexión con esto. Eventualmente, cuando el libro se termina oficialmente, pero no completamente, hay algunos detalles que faltan. Y por supuesto, esto tiene que ver con con el crecimiento del niño. Y por supuesto, los padres y la madre siempre están apegados a su hijo. Y similarmente con mi libro, aunque el libro ya está publicado, yo lo compartí con muchas personas para que tener reseñas, comentarios, y en muchas formas mi perspectiva ha cambiado en relación con el contenido y en el proceso de editar, reeditar y después reeditar, y uno puede decir esto una hora, y hay muchos niveles, capas de todo esto. Estaba muy... Y yo me sentía yo mismo como un niño aprendiendo tantas cosas acá. Es una experiencia muy interesante cuando empiezas a escribir un libro y cuando tienes una idea original y cuando el libro finalmente toma una vida por sí misma, toma una dirección particular y tú sientes que tú debes seguir esa idea. En un sentido, no es tu libro, no eres el maestro aquí. Si quieres ocuparte en esta autoría transpersonal, transracional, tú tienes que volverte un instrumento. No tienes que ser el protagonista acá. Entonces, de esta forma, entonces, como estaba diciendo, la única forma en que yo puedo ser un padre, puesto que soy un sannyasi, entonces dirigí a mi hijo en una forma específica, pero el niño tomó su propia dirección y sucedió esto con el libro. En un punto, el libro empezó a mostrar una cara distinta y su propia identidad, su propia vida, y sentí yo mismo, sentí que yo era de espectador de cierta forma, viendo lo que estaba sucediendo. Realmente, de una forma subjetiva, no estaba sintiendo, yo soy el autor, yo soy el que hice todo esto. Traté de hacerlo claro en los reconocimientos, en la parte del libro que son los reconocimientos, ahí lo explico un poco. Estoy escribiendo el libro, yo soy el autor, pero hay algo afuera de mí que es la audiencia. Otros que van los que van a leer esto, yo lo escribí, pero yo sentí que yo era parte de la audiencia, que yo estaba leyendo el libro, estaba visualizando, viendo.
Y tomé esto como con unas bendiciones profundas para mí, y la misericordia está viniendo para mí. Nosotros oramos para que seamos vencidos por el, cuando decimos Kiyae, nosotros invocamos diariamente esto, que la gracia nos venza a nosotros, y entonces solamente en ese momento seremos victoriosos. Esto empezó a mostrarse muy claramente desde el inicio de la escritura. No fue que no era yo el que estaba escribiendo, el protagonista de esto, sino siendo yo solamente un pedazo, una parte pequeña de todo este proceso. Yo tenía que construirlo en algo, pero dejando que los otros elementos y personalidades hacer su propia contribución. Y sobre esto tuve la buena fortuna de tener a mi Guru Maharaj, Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj, yendo, teniendo lectura de primera parte del libro. Tuve la fortuna de tenerlo a él como un editor sustantivo, especialmente la primera parte del libro. Y de nuevo, una epifanía muy linda vino mientras se hacía esto, porque me di cuenta, realmente, lo he demostrado con otros devotos. Oficialmente, él estaba editando el libro y estaba sugiriendo algunas cosas, poner algo, quitar algo, pero finalmente, hablando de forma profunda, él me está editando a mí. En un sentido, de nuevo, el libro, yo le estoy escribiendo el libro en un sentido, es una expresión, es una extensión mía, en un sentido, una parte al menos. Y Sri Guru está editando eso. Y naturalmente eso es la idea misma de tener un guru, es el editor a cargo de la vida de uno. Un editor no es alguien que va a imponerse a sí mismo, que no va a ser un dictador. Ese no es el rol del guru, sino ser un amigo sabio, profundo, cercano, que está interesado en el bienestar de uno, compartiendo lo que debe compartir con el objetivo de mejorar nuestra propia presentación. Esta idea vino profundamente un día a mí, y me recuerdo ese día, y realmente el libro no estaba siendo editado, yo era quien estaba siendo editado. Y al final del día es un viaje completo para aumentar mi condición de discípulo. Me sentí muy bendecido para tener la capacidad, la oportunidad, porque uno no sabe cómo puede reaccionar frente a estas situaciones. Uno se supone que, estando en el Vaishnavismo, en el Gaudiya Vaishnavismo, uno se supone que uno debe reaccionar de ciertas formas. Uno puede decir, bueno, tengo que ser de cierta forma en ciertas situaciones, pero no cuando escribo un libro. Entonces, todo tiene que realmente ir encajando en la ecuación. El tipo de trascendencia, el nivel de penetración de la trascendencia que queremos tener como Gaudiya Vaishnavas, escribir un libro no es la excepción, no es una excusa para no manteniendo nuestra condición de discípulos. Esto por un lado, la bendición de ser bendecida, de ser editado por mi guru, y ojalá que se mantenga esto por la eternidad, y todos mis bienquerientes. Y también, por otro lado, hubo mucha contribución, no solo por mi propio Guru Maharaj, no solo por
cercanos, hermanos y hermanas mías, pero incluso miembros de otras paribars, de otras escuelas de la Gaudilla, familias, que encuentran ciertas diferencias, que encontramos ciertas diferencias en las prácticas, en las concepciones, e incluso encontré mucha contribución del Purva Pakshin, o quienes representan el Purva Paksha, el que representa la posición contraria que uno quiere comunicar en este libro. Hubo mucha contribución de muchas partes, de los practicantes, gaudillas, los sannyasis, los eruditos, a los académicos, también hay gente que está trabajando en la academia, y también recibí mucha interacción de eruditos, de académicos que trabajan en el Vaishnavismo, que son especializados en estos, pero que no son practicantes. Entonces, los últimos, los académicos, no solamente de forma me dieron su respaldo, me dieron unas intuiciones muy comprensivas, no solamente dentro de la comunidad gaudilla. Una de las formas en la que el libro tomó su propia vida. El trabajo fue pensado como una pieza, como alimento para el pensamiento de la comunidad gaudilla, en términos de este punto particular del tattva, si el bhakti es inherente o heredado, y cómo entender esto. Pero eventualmente, dado el consejo, soporte de muchos académicos, el libro se volvió, creo que muchos académicos me dijeron, y esto fue lo que empezó a suceder, empezaron a estudiar nuestra tradición, el Gaudiya Vedanta. ¿Qué es lo que tiene el Gaudiya Vedanta? ¿Qué decir con respecto a este tema específico del que habla el libro? Por supuesto, voy a mencionar, no voy a mencionar todos los nombres de todas las personas que me han ayudado, porque no habría fin acá. De una forma u otra lo hice en el libro, en la parte de los reconocimientos, pero me gustaría compartir algunos nombres que dieron cierta contribución especial, con su permiso. Por supuesto, aparte de mi Guru Maharaj, y ya mencioné de muchas formas cómo él me ha ayudado, continuando bendiciéndome desde el inicio, editándome a mí mismo. También me gustaría dar unos agradecimientos especiales al querido mayor Vaishnava que pasó, que ya desapareció. Es la primera persona que él leyó estos artículos y fue el primero que me dio el consejo de Dulal Chandra Prabhu. Fue el que el primero me sugirió esto. De cierta forma, este libro es una pequeña ofrenda a sus pies, aunque él no está presente físicamente para participar en esta reunión. Yo sé que de alguna forma la ofrenda va a alcanzarlo a él donde él esté, y donde él esté, y es donde nosotros queremos estar. Tuve esta bendición tan especial de tener esa conexión con esta personalidad. Y aparte de él, quiero agradecer a más de 25 académicos que dieron su respaldo a mi libro, Srila Krishna Chetra Maharaj, que muy amablemente escribió el prefacio. Es un discípulo de Srila Prabhupada, es un sannyasi de ISKCON, es un académico muy renombrado y un
un querido amigo de mi Guru Maharaj y un amigo mío también mayor, una gratitud especial para él, por escribir estas palabras en el prólogo. Y también gratitud especial a Advaita Das, quien es un académico Gaudiya que escribió el prefacio y generosamente se ofreció para hacerlo. Estoy en deuda con él. También gratitud especial, Sriman Abhishek Ghosh, Krishna Abhishek Prabhu. Abhishek Ghosh es un hombre secular, es un Vaishnava, discípulo de Tamal Krishna Goswami. Él tiene su revista de Vaishnava Studios. Y aparte de escribir un respaldo para mí, él hace unos meses, antes de que el libro estuviera casi listo, él me dio unas palabras de entusiasmo y él me dijo que el libro tenía la cualidad de ser una tesis de un doctorado, de un doctorado en teología, PhD grado. Entonces estamos en el proceso de que esto suceda. Le pregunté a mi Guru Maharaj si esto es, y él me dio sus bendiciones y básicamente para tener una posibilidad de extender estas bendiciones a los demás. En conclusión, esto es un trabajo de grupo. Tengo que poner mi nombre allí, pero como uno de los autores. Pero me gustaría que todos ustedes hicieran parte de esto, que me han aportado y apoyado de tantas formas. Voy a compartir algunas palabras en relación de cómo se desarrolló el libro, pero no estaba en mi mente escribir un libro. Yo había empezado a pensar en escribir un libro sobre otro tema de forma más introductoria hace unos años atrás, pero sucedió de forma distinta. Properly conceiving how much growth was waiting. Y no puedo explicar qué tanto crecimiento tuve al escribir esto y al pensar mientras uno está escribiendo. Es muy demandante. El otro día yo vi una entrevista, un autor estaba hablando de cuántas copias estaba vendiendo. Estaba vendiendo millones de copias. Y el entrevistador le decía, pero si tú grabas una entrevista, puede tener millones de vistas en una semana, pero cuando escribes un libro, quizás en varios años puedes tener 1 millón de lectores. En una hora se puede tener millones, una hora versus unos años. Por supuesto que las implicaciones, ¿por qué estamos escribiendo un libro entonces? Si tenemos la misma cantidad de audiencia, uno en una hora y otro en años. Entonces todo el crecimiento que se logra al escribir un libro es algo tremendo. Para escribir uno tiene que pensar. Cuando uno tiene que hablar, uno tiene que pensar. Cuando está escribiendo también. Especialmente si tienes que escribir algo que no es ciencia ficción o algo que es meramente superficial. Si tienes que escribir algo que puede ser largo, sofisticado, coherente al mismo tiempo, y se vuelve más largo y más sofisticado
Y cuando el proyecto se desarrolla y tiene que mantenerse siendo coherente en ese contexto, y esto se vuelve más complejo cada vez. Y por supuesto, la necesidad es la madre de la invención. Y en el contexto de esta situación, muchas cosas vienen para ser soportadas. Entonces yo estaba en esta experiencia tratando de escribir algo que es complejo. Tengo que pensar en eso, tengo que ser coherente en profundidad y amplitud, no solo en el libro, sino como autor. Se vuelve uno una persona más articulada, más compleja, más profunda. No estoy diciendo que este es mi mérito propio. Un nivel de humildad, como he aprendido de mis maestros, es reconocer esto. No solo puede pasar, sino que debe suceder en la vida de uno. Pero no, esto no está sucediendo solamente por el mérito de uno mismo, sino hay tanto regalo que lo está, le está por a los lados de uno. ¿Cuáles son los grados los grados de los que uno hace y lo que hace Krishna? Sri Maharaj dice, lo único que tiene que hacer es dar una pequeña, muy pequeña colaboración de lo que Krishna está haciendo por nosotros. De esta forma, al escribir un libro, yo completamente estoy de acuerdo que si uno se ocupa realmente en este proceso, uno empieza a transmutarse. Uno se vuelve un ser más complejo, más comprensivo, puede dar mejor servicio de forma más profunda y más grande. Este crecimiento no es algo egoísta. Esto es por mí, esto es para mí. No, esto no es mío, no es mi mérito, no es solo para mí, pero cualquier cosa que se aumenta o la comprensión o cualquier virtud, el libro que tenga el libro, que puede representar, también tiene que ser compartido con las personas que están al lado. Esa es una invitación para un crecimiento comunal de la comunidad Gaudilla. Eso es uno de los principales motivos de este libro. Eso es de los esfuerzos que se han puesto en este trabajo. Tratar de comunicar, recordar y de mantener relevante para la evolución de nuestra tradición particular. Un enfoque específico de nuestra comunidad Gaudilla y por la gracia de Guru Maharaj, del Guru Varga, siento que no puedo negar que ellos me han mostrado diferentes cosas que están allí en el trasfondo de la comunidad Gaudilla y como existe en cualquier comunidad, por supuesto, y trato de ocuparme de estas cosas de forma adecuada. Hay mucho de esto. En otras palabras, poner en la superficie algunas cosas que están en la inconsciencia colectiva, digámoslo así, de la comunidad Gaudilla. Creo que es importante que alguien lo haga. Y no estoy diciendo que yo soy el único que estoy haciendo eso, ni el que lo hace de la forma mejor. Pero he encontrado cierto soporte, inspiración, y estoy tratando de hacer esto en el espíritu de contribuir a esta familia hermosa y esta comunidad de Srimad Mahaprabhu, que Srimad Mahaprabhu nos ha dado a nosotros. Y sentí identificado con esta noción, con la definición de la intelectualidad pública, es ayudar a la gente a cruzar el puente cuando tiene una intuición muy profunda, pero no pueden articularla.
pasar ese puente, llenar ese hueco, si no puedes articular, sin poder articularla de forma adecuada, para mí es una función muy razonable, muy útil. Otros sannyasis, tiene que haber un grupo de personas que se ocupen de esto. Ponerle subtítulos a lo que es subconsciente, especialmente si es nuestra subconsciente colectivo. En esta conexión, no es una introducción muy breve de lo que estoy haciendo. También, como he compartido en el flyer, en el póster, la idea es compartir una parte, una sección específica del libro. Voy a leer algo en conexión con lo que he descrito, la necesidad de dirigir esto a la comunidad gaudilla y como un intento humilde de contribuir en este sentido. Voy a leer una parte de la introducción, no toda la introducción, una sección nomás. La introducción del libro es llamada La historia acerca del diálogo potencial y la integración de la complejidad. Ese básicamente es el nombre, el título de la introducción que introduce esta idea. Aquí vamos. En nuestros tiempos actuales, la Gaudilla Sampradaya necesita urgentemente una conversación consigo misma y con un amplio espacio para la libertad de pensamiento teológico para trascender la rigidez cognitiva y el pensamiento tribal que tanto caracteriza el enfoque del novicio. Tal diálogo requiere que reflexionemos profundamente sobre las diferentes posturas y tensiones internas que surgen de este y otros temas, en lugar de simplemente caricaturizarlos a ellos y a sus defensores en aras de la polémica. Con este espíritu, y aunque presenta una conclusión particular con argumentos lógicos y convincentes, este trabajo no está escrito como un golpe de gracia teológico, sino como una carta abierta a la comunidad mundial gaudilla, con la esperanza de invocar entre sus miembros un diálogo continuo verdaderamente socrático, de forma cortés y considerados, mientras ofrecemos nuestras opiniones sin malicia, sino como un regalo para los demás. Con eso en mente, he pensado que la controversia alimente mi propio camino y tratando de hacer mi presentación lo más completa posible, no solo he incluido algunos de los principales argumentos en contra de mi conclusión, sino que también he compartido borradores de este trabajo con muchos de aquellos que yo conocía eran de una opinión distinta. Como era de esperar, obtuve un enorme beneficio de esas interacciones y llegué a apreciar plenamente su papel en esta presentación. Es probable que este libro contenga muchas ideas que sacarán a los lectores de su zona de confort. Pero si vamos a desarrollar la conversación antes mencionada, debemos tener en cuenta que este es el propósito mismo de cualquier diálogo real entre personas que desean aportar una contribución real a sí mismos y a los demás. Y esto es especialmente así para aquellos que son miembros de la Gaudilla Sampradaya, una escuela de pensamiento que se distingue por su vivacidad, amplitud y profundidad, sin temor a aventurarse en las posibilidades matizadas de la revelación. Dicho esto, a menos y hasta que seamos debidamente introducidos en el reino de la paradoja y obtengamos una base universal en tales áreas grises, entre comillas, no seremos capaces de determinar los detalles esotéricos específicos de nuestro objetivo final en la eternidad. Un mundo lleno de acertijos, pero lleno de armonía al mismo tiempo. En otras palabras, a menos que aprendamos a acomodar toda la complejidad
no integrada que aún persiste y se percibe como un enemigo debido a la estrechez de miras y a la falta de perspicacia, no se logrará una mayor inclusión y, por tanto, careceremos de la necesaria capacidad de acogida en relación con la perspectiva más elevada de exclusividad espiritual que se encuentra en un lugar como Braya, la tierra del amor divino y el punto de convergencia final de la Gaudilla Sampradaya. Allí, en Braj, encontraremos la síntesis más completa y perfecta de elementos aparentemente contradictorios, como la intimidad y la majestuosidad, todos ellos coexistiendo sin conflicto alguno, encarnando una tensión creativa continua que tanto define la palabra misma prema, algo que se mueve en un camino en zigzag, porque reconoce, abraza y armoniza todo a su paso. De esta manera, el progreso del peregrino debe lograrse desde el punto de vista de la complejidad integrada. Se debe encontrar una nueva coherencia, un campo unificado que incluya todas las paradojas posibles que pueden resultar en nuestro potencial último del Krishna Lila, que es la forma más consumada de inocencia y un retorno final a la simplicidad, después de haber aprendido de toda la inevitable complejidad. Este bucólico lila de Braya está preñado de paradojas y características desconocidas que son descifradas a diario, incluso por sus propios habitantes, y el proceso para tal consumación sagrada se conoce como Bhakti, que ha sido denominado no solo el rey de todo el conocimiento, sino también y sobre todo el rey de todo lo secreto. El Krishna Lila es una realidad teológica sumamente compleja. Y si vamos a entrar en ella sin las trabas del sentimentalismo y la imitación de ningún tipo, debemos aprender a integrar la complejidad de Tattva y Siddhanta, lo que naturalmente nos llevará a la simplicidad, o con más precisión a la complejidad completamente integrada de Bhava y Lila. Aunque este libro puede ser filosóficamente denso y teológicamente serpenteante, tales características representan solo algunas de las muchas complejidades que debemos atender de manera regular, tanto como individuos como comunidad. Este enfoque particular, diseñado para sacarnos de nuestra zona de confort, puede incluso ser percibido por algunos como sufrimiento. Sin embargo, cualquier incomodidad necesaria que se persiga para un propósito superior, eventualmente se transmutará en poder. Y experiencias como estas han sido unánimemente confirmadas como la clave en el momento en que se desarrolla el aprendizaje real. Honestamente, debo decir que en última instancia, este libro no trata tanto de que el Bhakti nazca dentro de la jiva o sea recibido del exterior, sino que trata acerca de desarrollar una actitud verdaderamente sana con respecto a la revelación, una que sea la más propicia para permitir nuestra entrada final al reino del Krishna Lila. Por lo tanto, ofrezco el presente trabajo como material de reflexión para la Gaudilla Parivara, la familia de Srimad Mahaprabhu, intentando no solo crear una integración vigorizante, sino también proporcionar un sentido significativo de unidad entre sus miembros en el contexto de un sentido común de Sambandha. Aunque podemos tener algunas diferencias en nuestra adopción tanto de Abhideya como de Prayoyana, no debería haber diferencia en términos de Sambandha. Sambandha tiene que ser singular si va a permitir la igualmente necesaria pluralidad de enfoques y perspectivas en el paisaje Gaudilla. Con la gracia y la dirección de Sri Guru y los Vaishnavas, y con el espíritu de brindarles algún servicio menor placentero, oro para que mi presentación aquí forje con el tiempo una mayor integración y camaradería entre la fraternidad
mundial Gaudiya y traiga más dignidad a las enseñanzas de Mahaprabhu a los ojos de todos. Pero ante todo, que nosotros mismos apreciemos esas enseñanzas bajo la luz adecuada, siendo el Bhakti en la Jiva una de las más significativas de todas. Introduction to the book. Un extracto de la introducción del libro. Para más detalles, pueden ver el libro ustedes mismos. Y con respecto al resto del libro, no voy a ir en los detalles. Lo he hecho de cierta forma, dando un resumen de cada capítulo, haciendo unos clips, unos videos que están en mi canal. Tenemos también unas conversaciones con Nam Rasa sobre el tema. Después de las conversaciones, por supuesto, se ha desarrollado aún más las cosas. La versión en el libro impreso. Y por supuesto, los pensamientos se siguen desarrollando, pero básicamente el libro está dividido en dos partes. La primera es llamada los puntos de vista clásicos y la segunda parte, las perspectivas contemporáneas. En la primera parte, entonces, lo que hago es empezar poner toda la discusión. Hablo yo de una jerarquía epistémica y la importancia de no maltratarnos nosotros mismos en esa discusión sin saber cuáles son la base de la epistemológica de nuestra escuela Gaudiya. Y por supuesto, cuando se establece cuál es la base principal de la epistemología, el Srimad Bhagavatam, proseguimos hablando del Swarup Shakti, la potencia interna, y hablamos del Sukriti. Se conecta especialmente con la idea de Bhakti, del Bhakti Sukriti, y a partir de aquí se continúa desarrollando en el sentido de si Bhakti es inherente o no inherente en la Jiva, pero no solamente el Bhakti, sino otras expresiones en conexión con ella, el Siddhadeha, la experiencia del Rasa, la experiencia del Prema, y así sucesivamente. Si estas son intrínsecas al Tatastha Jiva. Y por supuesto, en el contexto de esto, yo analizo muchos argumentos. Por supuesto, yo digo mi propuesta porque trato de no decir qué es lo que yo pienso por mí mismo, sino mostrar cuál es la revelación original de la Gaudiya Sampradaya y tratar de aclarar esto a través de los argumentos. Esa es la primera parte del libro, los puntos de vista clásicos. La segunda parte tiene que ver con el análisis de la afirmación, algunas de las afirmaciones de algunos acharyas contemporáneos de Srila Bhaktivinoda, en la Bhaktivinoda Parivar, analizando estas afirmaciones que parecen contradecir lo que el Sastra dice en este respecto y cómo comprender y armonizarlos. Incluso más allá de este tema particular. Veo algunas posibilidades en el momento de tratar de armonizar diferentes cosas, algunas de las cosas que han dicho nuestros acharyas, y trato de presentar esta sección, esta parte del libro, de tal forma de dejar un espacio muy amplio para la discusión. Y no tener la idea de simplemente afirmar cuál era la intención específica
de un acharya en específico, en un momento específico, dijo algo y no tratar de dar un juicio definitivo de lo que esto podría significar. Podemos encontrar uno muy famoso, el Kavi Karnapur, por ejemplo, diciendo, donde diferentes autores, donde él explica quién es quién, cómo Krishna Lila aparece en el Gaura Lila. En uno de estos libros, incluso diferentes autores hablan de diferentes formas. Y es una forma de hacer unas conjeturas a partir de la misma revelación. Entonces yo trato de hacer este tipo de ejercicio en la segunda parte del libro, en el espíritu de un diálogo dentro de los diferentes académicos, miembros de nuestra comunidad, en el espíritu de buscar la verdad, de ser exitosos, victoriosos en esto. Y por supuesto, este tipo de diálogo, de conversación se extiende de forma online. Y por eso es que hemos hablado una página en Facebook del libro. La idea es que quienes quieren compartir opiniones, pensamientos, los podemos compartir allí, podemos seguir hablando y podemos hablar diferentes hilos de conversaciones. En esta página de Facebook es un lugar abierto para este propósito. Creo que estamos un poco de tiempo. Tenía ganas de tener una final interacción de preguntas y respuestas. Si nos encontramos en las próximas semanas, sea allí en la página de Facebook o aquí personalmente o por internet, por Zoom. Entonces aquí tenemos esta versión impresa del libro de acuerdo al Gaudiya Vedanta. Está listo en Amazon, está disponible en carátula suave y carátula dura, en versión electrónica. Pueden encontrar ustedes, aquí les colocó el link. De nuevo, voy a llevar unas copias conmigo en mis viajes en Estados Unidos y más allá para poder compartir esto. Y de nuevo, para que aquellos que hablan solo español, la versión de español ya está siendo trabajada y próximamente tendremos noticias acerca se va a tener esas noticias en la página de Facebook y creo que también en Amazon está la opción para que ustedes escriban sus reseñas cuando lo lean. Y esta es la primera copia impresa. La voy a entregar a los pies del loto de mi Guru Maharaj en su Vyasa Puja. Y también pido sus bendiciones de todos ustedes que están acá, sea que estén aquí en Estados Unidos o nos veamos en Zoom. Mi gratitud gracias por su soporte. Es una parte crucial para este proyecto. Espero que lo que he escrito aquí les sirva a ustedes, que les alimente en su proceso devocional y alimente su proceso y su intuición espiritual, su proceso. Muchas gracias de nuevo. Voy a cerrar aquí y si hay alguna pregunta que quieran compartir, podemos compartirlas en las diferentes Facebook o en otras partes. Espero verlos pronto.
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंद हरि बोल। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर हरि बोल।